Hola, buenas. Seguimos con los vídeos tutoriales sobre Whiskas. En el vídeo anterior nos quedamos viendo lo relativo a aritmética y álgebra, lo más fundamental, y lo último que vimos fue cómo obtener sucesivos decimales en la división de 4 entre 6 para obtener el número racional 4 sextos como número decimal y ver que efectivamente es un número periódico puro. Vimos como 4 entre 6, vamos a ejecutar otra vez ahora, nos da como cociente 0 y resto 4. Para seguir dividiendo bajamos un 0, con lo cual dividimos 4 entre 36, efectuamos la división y vemos que el cociente es un 6 y el resto nuevamente es un 4, es decir, que el primer decimal será 6. Si seguimos dividiendo, volveremos a obtener que hay que dividir 40 entre 6, con lo cual vemos que el resto de esta división es de nuevo otra vez 4, lo cual quiere decir que en la siguiente división de 40 entre 6 volveremos a obtener otra vez como cociente 6 y resto 4, y así sucesivamente, lo cual nos demuestra que el número 4 sextos es efectivamente un número periódico puro, con periodo 6. Y al revés, si quisiéramos obtener la expresión racional de un número decimal, tenemos un comando que se llama racional, ponemos entre paréntesis el número en cuestión. Por ejemplo, en este caso, al indicarle este número 0,66666, que podríamos pensar que es un número periódico puro, lo que obtenemos es este número entre este otro, que no es 4 sextos ni 2 tercios. ¿Qué quiere decir? Que este número lo considera como decimal exacto, y sin embargo, si le añadimos más seises, unos cuantos más, al volver a ejecutar este comando, lo que obtenemos es la expresión 2 tercios, la fracción 2 tercios, con lo cual hemos obtenido ya la fracción correspondiente al número decimal periódico puro de periodo 6. Lo cual nos quiere decir que cuando sepamos que sea periódico, tenemos que dar bastantes cifras decimales para asegurarnos que el resultado sea una fracción correspondiente efectivamente a ese número decimal periódico y no al número decimal exacto con este número fijo de cifras decimales. También con Wheaties podemos tratar algunos números irracionales. La calculadora tiene de antemano algunos valores ya introducidos, como son el número e y el número pi, que los podemos encontrar en el menú de símbolos. Para obtener el número e, clicamos aquí, y si quisiéramos obtener una aproximación del número e, dependiendo de la precisión que esté prefijada en ese momento, nos dará un cierto número de cifras decimales. Lo mismo para el número pi, y aquí tenemos una aproximación decimal del número pi. Vamos a ejecutar todo lo que tenemos escrito aquí en este bloque, dando al botón de igual para calcular, y lo que hemos comentado antes, con el símbolo e nos devuelve el número e. Si queremos una expresión decimal, hemos utilizado el otro comando, y en este caso tenemos 4 cifras decimales junto a la parte entera, 5 cifras significativas, lo cual indica que está utilizando la precisión 5. Lo mismo para pi, que en el caso de aproximación decimal, pues obtenemos 4 cifras decimales con el 3 distinto de 0, total 5 cifras significativas. También tenemos un comando muy interesante, que es la pregunta de es, signo de interrogación, y entre paréntesis en este caso lo que le estamos preguntando es si el número raíz cuadrada de 8 es un número racional. Al ejecutarlo nos ha dado el resultado de falso, lo cual quiere decir
que la respuesta a esta pregunta es que no. El número raíz de 8 no es un número racional. También podemos hacer una pregunta de este tipo directamente. En este caso vamos a preguntar, queremos saber si el número raíz de 2 es un número racional. Tenemos aquí la interrogación que se obtiene directamente del teclado y tenemos aquí dos símbolos que se obtienen del menú de la pestaña de símbolos. Tenemos aquí el símbolo de pertenece a y aquí tenemos los distintos conjuntos. En este caso hemos utilizado ahora, como en el anterior caso, el conjunto de los números racionales. Vamos a ver qué pasa si operamos con raíz de un número. Si tecleamos raíz de 8 y le damos a ejecutar, nos da como resultado 2 por raíz de 2, es decir, que lo que hace aquí es extraer factores fuera de la raíz y nos mantiene las raíces que queden. Si quisiéramos una expresión decimal de raíz de 8, pues al igual que con las fracciones, deberíamos incluir el número 8 como un número decimal 8.0, con lo cual nos daría el resultado en forma decimal, con en este caso 4 cifras decimales más la parte entera distinta de 0, total 5 cifras significativas. Con lo cual aquí vemos que opera con raíces, simplificándolas, extrayendo factores, podríamos ver que utiliza propiedades de raíces adecuadas para el cálculo con raíces en el curso de cuarto de la ESO. También son interesantes algunos comandos que podríamos llamarles comandos de verificación. Seguimos con las preguntas. Anteriormente hemos utilizado este comando y, por ejemplo, yo quiero preguntar a ver si al hacer la raíz cuadrada de un cierto número me sale un número entero, o en este caso un número natural. Pues al igual que antes, hacemos la pregunta, es interrogante y entre paréntesis pues el número en cuestión y donde queremos preguntar a ver en qué conjunto está, si está o no está. También podemos verificar algunas propiedades con números, a ver si es cierto que para hacer el cuadrado de una suma simplemente tenemos que hacer el cuadrado de los sumandos y sumar sin más. También podemos preguntar si un cierto número es primo o no. Primo interrogante, primo es un comando de Wiris. El interrogante está obtenido directamente del teclado y para ejecutar estas tres a la vez, que las tenemos en un mismo bloque, le damos al botón de calcular y vemos los resultados. En este primer caso dice que sí, lo cual quiere decir que esta raíz de este número es un número natural, podríamos calcularla sin más. Y aquí en la segunda lo que vemos es que no es lo mismo hacer 5 más 3, hacer la suma, elevar al cuadrado, o hacer el cuadrado de cada uno de ellos y luego sumarlo, como ya sabemos. Este número 51.347 a priori pues no sabemos si es primo o no, y Wiris con este comando nos dice que sí. También teniendo en cuenta este último comando, que lo podemos utilizar a la hora de factorizar primos, tenemos otros comandos como el comando factorizar, el comando mínimo como múltiplo y el comando máximo como divisor, tecleados directamente, escritos directamente desde el teclado, y entre paréntesis en este caso ponemos el número que queremos factorizar, de quienes queremos hallar el mínimo con múltiplo, separados por comas, y de qué números queremos hallar el máximo común divisor, separados por comas. Vamos a ejecutar estos tres a la vez. Y en el primero, la factorización de este número nos da el mismo, lo cual quiere decir que es primo, como ya sabíamos de antes. Cuando hemos preguntado si era primo o no, nos había dicho que sí.
pero aquí tenemos otra forma de ver si un número es primo o no, viendo cuál es su factorización. En este caso nos da el mínimo con múltiplo del 7 y 28, que es 28, y esta tercera operación nos devuelve el máximo común divisor de los números 35 y 125, que en este caso es 5. Estos comandos, factorizar, mínimo con múltiplo y máximo común divisor, así como el comando que hemos visto de la división, los podemos utilizar para polinomios también. A continuación vamos a ver un comando muy interesante y muy utilizado en Weird Quizzes, ya que nos va a permitir generar coeficientes de forma aleatoria para números en una matriz, coeficientes como he dicho, para un polinomio. Podemos generar el lanzamiento de un dado, por ejemplo. Si utilizamos el comando aleatorio, entre paréntesis pondremos de dónde a dónde queremos que varíe esta función, es decir, he puesto de 1 al 6, considera los valores comprendidos, números enteros comprendidos entre 1 y el 6. Le he llamado A para controlar este valor. Vamos a llamar B al número obtenido de forma aleatoria dentro de un conjunto, por eso que utilizamos llaves. Aquí solo tenemos dos valores posibles, el -1 y el 1. Ver aquí la diferencia. Cuando ponemos entre paréntesis dos números separados de 2 puntos, admitimos todos los valores comprendidos entre ellos, ambos inclusive. Sin embargo, si queremos unos números concretos, tenemos que indicarle esos valores entre llaves y separados por una coma. Por ejemplo, os he comentado que esto podría ser interesante para generar coeficientes de forma aleatoria, positivos, negativos. No me interesa, por ejemplo, que fuera 0 para no anular un término de un grado correspondiente, con lo cual no quiero el valor 0. Podría estas dos coger valores desde -6 al 6, pero entre ellos estaría el 0, y en este caso no quiero como he comentado, que el coeficiente sea 0. ¿Cómo conseguir esto? Pues con dos funciones, dos veces utilizamos el comando aleatorio. Al elegir entre -1 y 1, lo que hago es no considerar el 0 y cambiar de signo a los números del 1 al 6. Si hacemos el producto, y por ejemplo C sería mi coeficiente, el coeficiente que quiero crear, vamos a ejecutar estas opciones. Bueno, como veis, voy a darle igual para que veáis. Solo se ha ejecutado la primera, me da un valor entre 1 y 6, voy a volver a ejecutar, me da un valor que podría ser el mismo, en este caso no ha sido el mismo, ahora es 6, le vuelvo a dar, en este caso sí me lo ha repetido, como sabéis, pues tenemos las mismas probabilidades de que salga cualquier número. Y para que se ejecute esta segunda opción y también la tercera, vamos a quitar el punto y coma que se pone en el caso que no queramos que se ejecute lo que hemos escrito. Bueno, pues ahora como vemos, aquí nos devuelve un 3, aquí -1, producto -3, volvemos a ejecutarlas, 2, 1, producto 2, otra vez, etcétera, etcétera. Aquí se ha repetido ambos casos, es posible, con la misma probabilidad, ¿por qué no? Y como he comentado, esta función la vamos a tener muy en cuenta y la vamos a utilizar mucho en Weird Quizzes. Y también otra cosita, y con esto acabaremos este vídeo, quiero comentar la opción de librerías. Bueno, he dicho que vamos a comentar, el tiempo se está acabando ya, lo vamos a dejar para un vídeo posterior. Es decir, en el siguiente vídeo veremos cómo introducir una librería, qué es y para qué sirve. Bueno, hasta luego.